anteriormente a comenzar estas clases ya les había comentado que a mi modo de pensar, y creo que al modo de pensar de muchas personas dentro del sistema de salud, son el sector de enfermería, los ángeles blancos, ¿verdad? Los que realmente llevan las riendas dentro de las instalaciones de salud. Son considerados, muy bien dicho, la columna vertebral. Y considerando la importancia que lleva la preparación entonces de nuestra columna vertebral en las diferentes áreas de salud, este presente curso de autoaprendizaje, porque lo considero más que todo un camino de autoaprendizaje, tiene la intención de poner al alcance de todas ustedes y todos ustedes los conocimientos anatómicos que requieren en la carrera de enfermería para fundamentar sus cuidados con aspectos científicos. En este sentido, les doy entonces la formal bienvenida al presente curso de Anatomía y Fisiología, esperando que disfruten de las maravillas que realmente nos tienen reservadas las ciencias cuando nos decidimos a conocer todo lo relacionado a nuestra morfología. La anatomía es una ciencia fascinante, compleja y extensa, que para entender el funcionamiento del cuerpo se ha dividido en aparatos y sistemas. A través de estos meses veremos cada uno de ellos de la manera que adecuadamente sea la necesaria para aplicar los conocimientos en cada una de las ramas que va a involucrar la enfermería a través de su desarrollo profesional. Me gustaría detenerme un momento en esta diapositiva, ya que nosotros lo que buscamos al final de este curso propedéutico de anatomía y fisiología es que ustedes adquieran habilidades y competencias. En esta semana, nuestro objetivo será que ustedes reconozcan los diferentes conceptos básicos de la anatomía y la fisiología para identificar los aspectos de la salud e enfermedad que requieren de cuidados de su profesión. Entonces aquí pueden ver los resultados de aprendizaje y un resumen de lo que son las actividades que desarrollaremos a través de esta semana. Al final, pues habrá una serie de trabajos para que se fortalezca la adquisición de esta competencia. Así, el resultado del aprendizaje de esta semana será que puedan identificar los planos anatómicos, las posiciones y las cavidades del cuerpo para realizar una valoración de enfermería mediante lo que es muy importante para nosotros, la exploración física. La anatomía es arte y ya desde hace mucho tiempo ha sido muy claramente detallada, muy claramente descrita por grandes artistas. Así tenemos, por ejemplo, estoy seguro que esta figura la han visto anteriormente, es una figura de Leonardo da Vinci y es conocida como el hombre de Vitruvio. Vitruvio fue un arquitecto de la antigua Roma, que es de donde deriva el nombre. Y el arte se conoce como el estudio de las proporciones ideales del cuerpo humano. Realmente el dibujo es bastante famoso, se encuentra en Venecia y está acompañado de notas anatómicas de Leonardo da Vinci. Representa una figura masculina que, como vemos, está desnuda en dos posiciones sobreimpresas de brazos y piernas e inscrita en una circunferencia y un cuadrado. Se trata de un estudio de las proporciones del cuerpo humano. Otra forma de ver la anatomía es lo que conocemos como anatomía sistémica, que es el estudio de los distintos tipos de sistemas orgánicos que funcionan conjuntamente para llevar a cabo funciones complejas. Los sistemas básicos y el campo de estudio o tratamiento de cada uno y que veremos durante este curso son, para comenzar, el sistema tegumentario, estudiado por la dermatología, que se compone de la piel y sus apéndices, como lo son el pelo, las uñas, las glándulas sudoríparas, el tejido subcutáneo y subyacente.
La piel, por cierto, como dato, es el órgano más grande de nuestro cuerpo. Es el órgano más extenso, sumamente sensitivo y que constituye la cobertura protectora externa y contenedora del organismo. Continuamos con el sistema esquelético, que es estudiado por la osteología, sin H. Se compone de huesos y cartílagos y proporciona la forma y el soporte básico del organismo, así que es el elemento sobre el cual actúa el sistema muscular para producir los movimientos. Hablamos entonces de huesos y cartílagos. Cada uno de estos, pues como ustedes saben, son los huesos. Pero ¿qué son los cartílagos? Los cartílagos son las estructuras que unen a cada uno de ellos. Permítanme mostrarles una imagen de lo que es un cartílago. Pero entonces, ¿qué son los cartílagos? Esta es una estructura que tienen en pantalla de la rodilla, de una de las rodillas. Ok, los cartílagos son las estructuras estas que ven en color celeste y que permiten que se unan los huesos a través de los ligamentos, permitiendo que al final se logre la movilidad deseada, sin que los huesos se friccionen y se desgasten innecesariamente por el movimiento. Si no existieran estas estructuras, definitivamente que no tendríamos movimiento, ya que el desgaste de los huesos sería prácticamente inmediato. Entonces, esto es lo que es un cartílago. ¿Dónde lo ven ustedes frecuentemente? En los muslitos de pollo. El estudio de los cartílagos y de las articulaciones se da a través de la artrología. Continuamos con el sistema muscular, estudiado por la miología. Se compone de músculos esqueléticos que actúan para movilizar o posicionar las partes del organismo. Estos que están viendo en pantalla son los músculos esqueléticos de estructura microscópicamente dicha estriada. Y el otro tipo de músculos que tenemos son los músculos lisos y cardíacos, que impulsan, expelen o controlan el flujo de los líquidos y sustancias contenidas en nuestro organismo. Ejemplo de musculatura lisa lo podemos ver en la siguiente imagen. Aquí podemos ver al intestino delgado dividido en sus tres porciones. El intestino delgado se divide en duodeno, yeyuno e ilion. Y pueden ver esto, un ejemplo de lo que es un tipo de musculatura lisa. Llegamos entonces a lo que es el sistema nervioso, estudiado por la neurología. Se compone del sistema nervioso central y que está o consta de lo que es el encéfalo y la médula espinal, que lo pueden ver en color rosa, y el sistema nervioso periférico en amarillo. Bueno, creo yo que ese es un color como amarillo, ¿no? Que tiene terminaciones motoras y sensitivas. El sistema nervioso controla y coordina las funciones de todos nuestros órganos y capacita nuestras respuestas al ambiente y a las actividades. Cuando estudiemos este sistema, también veremos los órganos de los sentidos. Y por supuesto, una parte muy importante, nuestro sistema circulatorio, estudiado por la angiología. Se compone del sistema cardiovascular y linfático. Como ven, el sistema cardiovascular, corazón, vasos sanguíneos que impulsan y conducen la sangre, y más adelante veremos lo que es el sistema linfático, que es un sistema de limpieza de impurezas, por decirlo así, de nuestro cuerpo.
¿Quién no ha visto esta imagen, verdad? La venimos viendo prácticamente desde el tercer grado. Estudiado por la gastroenterología, tenemos el sistema digestivo, que corresponde de un tracto que va desde la boca hasta el ano, con todos sus órganos para la ingestión, masticación, deglución, digestión, absorción y eliminación como heces de los alimentos. Otra imagen típica que vimos desde escuela primaria. Otra imagen típica que vimos desde escuela primaria, que es el sistema respiratorio estudiado por la neumología y que compone las vías aéreas y los pulmones que aportan oxígeno a la sangre para la respiración celular, eliminando en la expiración el dióxido de carbono. Dos fenómenos. La inspiración es cuando tomamos aire y expiración es cuando expulsamos el aire que hemos respirado. Debajo de los pulmones, vamos a ver si podemos aumentarlo un poco aquí, tenemos lo que es el diafragma. Esto es un músculo y es el que verdaderamente hace que nosotros podamos respirar. Entonces, cuando ustedes les pregunten cuál es el órgano que es el principal motor de la respiración, ustedes no van a responder pulmones, ya ustedes pueden responder que es el diafragma. Él desciende para que los pulmones, que son un reservorio de aire, como lo acabamos de decir, reciban el aire que contiene oxígeno y otros elementos y asciende para lograr que estos pulmones expulsen dicho aire. Y aquí podemos ver el sistema urinario estudiado por la urología, que se compone de los riñones, los uréteres, la vejiga urinaria y la uretra, que es el conducto que va desde la vejiga hasta la salida. Obviamente más larga en el hombre por la presencia del pene. ¿Cuál es la función del sistema urinario? Filtrar la sangre, producir un elemento que se conoce como orina, donde se liberan los desechos que no van por la vía del sistema digestivo. Continuamos con el sistema genital o reproductor, estudiado en la mujer por la ginecología, y la andrología es la ciencia que la estudia en el hombre. Se compone de las gónadas, podemos ver aquí en aumento los ovarios, ¿cierto? Y también podemos ver los testículos, todos encargados de lo que es la concepción y reproducción. El tracto reproductor femenino, recordemos, nutre al feto y realiza el trabajo de parto. Para finalizar esta sección, les presento una representación del sistema endocrino, que se compone de estructuras especializadas que secretan lo que se conoce como hormonas. No vamos a entrar mucho en esto en este momento. Su estudio está dado por la rama de la endocrinología. Hemos visto de manera global varios sistemas importantes para todas las partes y regiones del organismo antes de exponer detalladamente la anatomía regional. En este segmento hemos ofrecido una visión global de los varios sistemas realmente importantes en todas las partes y regiones del organismo antes de exponer detalladamente la anatomía clínica. Es decir, durante este curso les estaremos dando pequeñas cápsulas de cómo importa el conocimiento de esta materia, de los diferentes órganos, de su anatomía, para relacionarlos a la práctica de la medicina
obviamente centrados en la enfermería. Siguiendo con nuestro tema, pasamos al estudio de los planos anatómicos. Las descripciones anatómicas se basan en 4 planos que son imaginarios: medio, sagital, frontal y transverso, que cruzan el organismo en la posición anatómica. El primero de los planos es el plano medio sagital. Es un plano vertical que atraviesa longitudinalmente por la línea media de la cabeza, el cuello y el tronco, dividiendo al cuerpo en una mitad, tanto derecha como izquierda. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos decir que el plano medio sagital es el que encontramos aquí, ¿verdad? Como pueden ver, la dama está dividida en la mitad izquierda y la mitad derecha. Si trazamos una línea en el caballero, aproximadamente sería así: un lado izquierdo y un lado derecho. Recuerden que cuando nosotros, hablando de la posición anatómica de la persona, para describir el lado derecho, si lo estamos viendo de frente, el lado derecho sería el contrario. Obviamente el lado derecho, cuando nos referimos, es al lado derecho de la persona. Entonces, por ejemplo, si hablamos de el pectoral derecho, el pectoral mayor derecho, ¿dónde podría estar localizado? Entonces diríamos que es en este lado, contrario a la posición que lo tienen ustedes donde lo están mirando. Entonces, este es el plano medio sagital. Recuerden, por la mitad partimos al paciente. Ustedes disculpen que no sea tan recto, hacia el lado izquierdo, ¿verdad? Y hacia el lado derecho. Esta imagen está en el atlas que les proporcioné en la bibliografía, que es el de Frank Netter, y es el que utilizaremos de aquí en adelante. Continuando, tenemos, aparte del plano medio sagital, tenemos los planos en sí sagitales, que son planos verticales que atraviesan el cuerpo paralelamente al plano medio. Es decir, si este es el plano medio sagital, entonces este es un corte también sagital. Y este que está aquí es un corte sagital. Nosotros lo podemos llamar parasagital, pero consideramos que es innecesario, ya que cualquier plano que sea paralelo a la línea media sagital, recordemos que esta, es considerado como sagital, ya sea del lado derecho o ya sea del lado izquierdo. Muy importante, recordando que el lado derecho es el contrario al de ustedes, al que ustedes están mirando. Tenemos los planos frontales o coronales, que son planos verticales que atraviesan el cuerpo en ángulo recto con el plano medio y lo dividen en 2 partes, anterior y posterior. Entonces, los planos frontales o coronales, como lo pueden ver en esta parte de aquí, parten a la dama en un segmento anterior y el segmento posterior. Entonces, ya hemos visto 3 tipos de planos, ¿verdad? Tenemos el plano medio sagital, tenemos los sagitales y tenemos los planos coronales. Los planos coronales nos van a dividir a la persona en una parte anterior y una parte posterior. Y tenemos los planos transversos, que son planos horizontales que atraviesan el cuerpo en ángulo recto con los planos medio y el plano frontal. Y lo dividen en 2 partes, una superior e inferior.
Este plano, que es el plano transverso, ¿verdad? Hace unos días les presenté unas imágenes que muy bien me dijeron que eran de tomografías computarizadas. Los radiólogos son quienes utilizan estos planos con este tipo de tomografías y le llaman al corte axial. Entonces, el corte nos permite ver las imágenes desde una vista superior y una vista inferior, ¿verdad? Superior y una vista inferior. Entonces, la imagen del CAT que vimos en estos días es siempre un corte de tipo axial o transverso o un plano horizontal. Definitivamente que si ustedes me preguntan cuántos planos de estos existen, pues los cortes, si ustedes me preguntan cuántos planos de estos existen, pues los cortes pueden ser ilimitados y dependiendo del tipo de aparato o CAT, por ejemplo, la tomografía axial computarizada que se utilice, pues él le va a hacer diversos cortes a diversos niveles a la persona. Varios adjetivos dispuestos como parejas de vocablos opuestos describen las relaciones entre las partes del cuerpo o comparan la posición de dos estructuras. Así, nos referimos a lo que son los términos de relación y comparación. Tenemos entonces que un término de relación o de comparación puede ser un término superior, que se refiere a una estructura que está más próxima al vértice, o sea, la parte más elevada del cráneo. Obviamente, la cabeza es superior a las mamas. Simple para utilizar un ejemplo que sea rápidamente entendible. Si hablamos de la parte más craneal, también nos referimos al cráneo, pero también es útil para referirnos e indicar una dirección, es decir, en el sentido hacia la cabeza. Inferior o caudal también es útil para indicarnos que la posición a la que nos queremos referir es hacia esta parte, ¿verdad? Posterior, como dijimos, ya dijimos que el plano coronal nos divide el cuerpo en parte anterior y posterior. La parte posterior se conoce como dorsal y la parte anterior se conoce como ventral e indica la parte frontal del cuerpo. La parte anterior, a menudo también se puede utilizar el término rostral. Medial se emplea para indicar que una estructura está más próxima al plano medio del cuerpo. Por ejemplo, el quinto dedo de la mano es medial a los otros dedos. Si miramos, el quinto dedo de la mano es medial a el resto de los dedos. Espero haberme explicado en este momento, ¿verdad? Nuevamente lo podemos decir. Quinto dedo de la mano es medial, es decir, está más hacia la línea media que el resto de los dedos. Por todo lo contrario, el primer dedo es más lateral al resto de los dedos. Cuando tenemos una persona en posición anatómica, es la posición que podemos ver a esta dama y a este caballero como la vemos en la imagen, con las manos abiertas y las palmas hacia el frente. Algo importante para aclarar aquí es que
los dedos, el dedo pulgar es considerado el primer dedo. Es algo adicional que les quiero comentar. El quinto dedo o el dedo meñique es, como ya les dije, nombrado como quinto, y los otros llevan en ese orden desde el primero hasta segundo, tercero, cuarto y quinto dedo respectivamente. Es decir, el dedo pulgar es el primer dedo, el dedo índice es el segundo dedo, el dedo medio o corazón, me imagino que ustedes saben el nombre de los dedos, ¿verdad? Es el tercer dedo, el cuarto dedo es el dedo anular. Saben que se llama anular porque es donde se coloca el anillo, ¿cierto? Y el quinto, que se llama meñique, que es el más pequeñito y por eso el nombre de meñique, entonces es conocido como el quinto dedo. Es cierto, nosotros en medicina podemos comentarlo como primero, segundo, tercero, cuarto, quinto dedo, medio, índice, anular, etc. Pero nosotros clínicamente más los determinamos como primero, segundo, tercero, cuarto o quinto dedo. No es incorrecto llamarlos por su nombre, pero así es que los nombramos anatómicamente, ¿verdad? Hay otros términos también, los términos de lateralidad, es decir, cuando un componente o ambos componentes están de un lado, ya sea derecho o izquierdo, es decir, las mamas de esta paciente son bilaterales, es decir, se encuentran a ambos lados, tanto izquierdo como derecho. Asimismo tenemos un pulmón, un pulmón derecho y un pulmón izquierdo, un pulmón izquierdo, un pulmón derecho, son bilaterales, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo tenemos otro término, el ipsi unilateral, significa que se encuentra solamente de un lado. ¿Okay? Estos términos los utilizamos mucho cuando vamos a hablar de lesiones o de traumatismos. Contralateral significa que ocurre al lado opuesto del cuerpo en relación a una estructura. Podemos decir que un paciente recibió una herida en tórax contralateral al pulmón izquierdo. Con esto ustedes sabrían en qué parte se dio el traumatismo. Una herida contralateral al pulmón izquierdo. Unos segundos para que lo piensen. Ok, podemos decir entonces que si el pulmón izquierdo se encuentra en esta sección y es contralateral, es al lado opuesto, entonces la herida se tuvo que haber dado en esta área. Entonces ya tenemos otros conceptos: bilateral, contralateral, unilateral o ipsilateral también, que es conocido, como se conoce. Otra parte importante es, si ustedes se fijan, la posición anatómica, la planta de la dama se encuentra pisando, la palma se encuentra mirando al frente. Si ustedes nos preguntan a nosotros cuál es la parte dorsal de la dama, ¿qué dirían? ¿Es esta o es la planta? En el caso del pie, el concepto se invierte. El dorso del pie es este. La parte ventral o anterior es la parte de la planta. En la mano sí continúa siendo igual a todo el resto del cuerpo. La palma es la parte anterior o ventral y el dorso de la mano o posterior se encuentra
hacia atrás. Espero que me hayan entendido eso perfectamente. Si no me lo han comprendido, me pueden hacer los comentarios en el grupo y podemos hablar un poquito más de esto. Estos conceptos son básicos y es importante que los conozcan. Es importante que los conozcan. A través de la semana vamos a hablar también de lo que son los movimientos. Flexión, extensión, que es pronar, que es supinar, ¿verdad? Aducir, abducir, retraer, protuir, elevar o deprimir. No tiene que ver con exactamente los planos, pero sí es importante que conozcan estos términos. Esto es la base de la anatomía. En general, un buen estudio anatómico hace que una persona aprenda aproximadamente 4.500 términos nuevos. Definitivamente no es la intención con este curso para ustedes, pero sí hay conceptos, términos que se van a repetir a lo largo de su carrera. Entonces es muy importante que los conozcan. Les voy a facilitar también un libro, que es el libro de Anatomía de Moore, que es un libro de anatomía con correlación clínica donde ustedes pueden encontrar mucho más información de esta. Este libro del señor Kip, del doctor Kip L. Moore, es muy utilizado y junto al libro de Frank Netter, el Atlas de Netter, son los libros más utilizados en el mundo en materia de anatomía. Nos parece que con esto nosotros hemos terminado por el día de hoy. Es bastante extenso, no es tan sencillo manejar estos términos por primera vez, pero estoy seguro, he visto que tienen una gran capacidad y seguro van a sacar esta materia adelante. Así que iremos ahondando a través de la semana con pequeñas cápsulas, con pequeños conceptos para que vayan reforzando y en el cuadro del Classroom pondremos las asignaciones para la semana. Así que bueno, chicos, chicas, muchas gracias. Estudien, repasen día a día estos términos, utilicen sus cuerpos, utilicen el cuerpo de sus compañeros para que vayan dominando estos conceptos y otros que iremos adicionando en la semana. ¿Y por qué lo vamos a tratar de hacer así? Porque meter todo esto a manera de chorizo es prácticamente imposible. Esto tiene que darse día a día con la práctica, poco a poco. El cuerpo tiene espacios huecos que contienen diversos órganos. A esto nosotros le conocemos como cavidades. Las cavidades principales son la cavidad craneal, que como ustedes saben contiene al cerebro y estructuras, y dentro de estas cavidades, dentro de la cavidad craneal hay otras cavidades, como la cavidad nasal, como la cavidad bucal y la cavidad orbital. Tenemos la cavidad torácica, ¿cierto? Disculpen, un pequeño me pasé allí, pero la cavidad torácica es la que contiene los pulmones, por ejemplo, y el corazón, y va ubicada desde la base del cuello, ¿cierto? Vamos a definirlo aquí desde la base del cuello hasta el músculo de la respiración. ¿Recuerdan cuál es, verdad? El diafragma, que está aproximadamente a este nivel. Otra cavidad es la cavidad abdominal, que va desde el límite de la cavidad torácica en el diafragma y reproductores y parte de los urinarios. La cavidad abdominal se divide en 6 cuadrantes, que vamos a ir viendo más adelante. Y la cavidad pélvica, como les dije, contiene la vejiga, el recto, el útero y los órganos reproductores de ambos.
algo importante en este apartado. Vamos a hablar un poquito más de lo que es el abdomen. El abdomen se divide, como les dije, en 6 cuadrantes. Tenemos primero, el cuadrante 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y esto es sumamente importante porque con esto definimos clínicamente estructuras que se pueden ver afectadas y que a través del examen físico podemos describirlas para interpretarlas y hacer diagnósticos. Hacia la parte superior tenemos los 3 primeros cuadrantes, ¿verdad? El cuadrante que conocemos como hipocondrio, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Vamos a poner aquí tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Del lado izquierdo se conoce como hipocondrio izquierdo. Del lado derecho se conoce como hipocondrio derecho. El superior se conoce como epigastrio. Esta imagen la pueden buscar en el atlas y podrán correlacionar hacia el fondo órganos o estructuras que se encuentran a esos niveles. Así, por ejemplo, como ustedes pueden ver, a nivel del epigastrio tenemos el estómago. Del lado del hipocondrio izquierdo está el vaso y un segmento de intestino, el intestino grueso. Del lado del hipocondrio derecho tenemos el hígado y en verde ahí pueden ver la vesícula. En el área media tenemos el mesogastrio, que es básicamente intestinos, y los flancos. Los flancos, tanto derecho como izquierdo. Por favor, echen para atrás el video una y varias veces hasta que logren entender bastante bien estos conceptos. Los flancos son importantes porque aparte de los intestinos, tenemos principalmente el paso de los uréteres, que son los conductos que van de los riñones hacia la vejiga. En la parte inferior, el tercio inferior, tenemos la vejiga a nivel del hipogastrio y tenemos las fosas ilíacas, tanto derecha como la fosa ilíaca izquierda. En la fosa ilíaca derecha es un área muy conocida, ¿verdad? Porque hablando de correlaciones clínicas, esta imagen también nos sirve para determinar cómo la anatomía nos ayuda a hacer diagnósticos según la posición en la que encontramos algún signo o algún dato adicional dentro de la exploración física. Por ejemplo, les hablaba del paciente de 6 años que llegaba al cuarto de urgencias. Ustedes lo atendían en el triage, que muy bien ya saben, me explicaron que se relaciona con la clasificación de los pacientes, ¿verdad? Con un dolor que ustedes ya no me dicen que es dolor de barriga, ni tampoco me dicen que es dolor abdominal. Me hablan de un dolor abdominal en fosa ilíaca derecha. Si el paciente tiene fiebre, yo inmediatamente, sin haber llegado, sé que tú me estás hablando de la fosa ilíaca derecha
Y sé que si es un varón, pues entonces por ahí está pasando el apéndice secal o el apéndice ciego, cuya inflamación produce lo que es la apendicitis. Por eso es que se llama apendicitis, porque es una inflamación del apéndice. ¿Qué es un apéndice? Una porción adicional de un órgano. El otro órgano que puede pasar por ahí es el uréter, que va desde el riñón hacia la vejiga. Entonces podemos pensar que puede ser una inflamación del uréter, una infección de vías urinarias, un cólico renoureteral producido por una piedra que podría estar incrustada a ese nivel. Y también, si fuera una mujer en edad reproductiva, podríamos pensar, vamos a borrar un poquito aquí, disculpen, vamos a borrar un poquito aquí. Si es una mujer que tiene su útero y su trompa de falopio, que hay una inflamación en los ovarios, o si es en edad reproductiva, puede ser un embarazo ectópico, ya que por aquí pasa la trompa de falopio. Falopio escribió esto y por eso se le conoce a esta parte como epónimo. Nosotros muchas veces utilizamos los epónimos en vez de utilizar los términos anatómicos, por decirlo así, normales. Nombramos personas que fueron importantes en la medicina. Por ejemplo, hay otros como la cápsula de Gleason, que es la cápsula hepática verdaderamente, pero le conocemos como cápsula de Gleason, la cisura de Rolando, que es un surco que se encuentra en el del cerebro, la ampolla de Vater, muy importante a nivel del páncreas, y así sucesivamente. Hay muchísimos epónimos, les puedo pasar una lista para que más adelante, si están interesados, pues pueden ir conociendo los epónimos. Pero como ven, la anatomía y el conocimiento del abdomen, que esto solamente es algo superficial en este momento, lo iremos viendo más adelante, ¿verdad? Nos permite correlacionar con los estados mórbidos, patológicos o de cualquier otro tipo de cualquier persona que se nos aproxime a solicitar una consulta, y no solamente a nosotros como médicos, sino a ustedes como personal de salud. Por ejemplo, a nivel de los intestinos tenemos el ángulo de Treitz, tenemos la cápsula de Gleason, que es la cápsula que cubre al hígado. Tenemos el cartílago de Santorini, que es el cartílago corniculado, por ejemplo. La cisura de Silvio, que es un surco lateral a nivel del cerebro. Entonces, hay muchísimos, y les puedo facilitar, puedo conseguir documentación de esa para facilitárselas y hacer un poquito la anatomía, como les dije, un arte. Así que, bueno, gracias por esta primera clase y espero que haya sido de su provecho. Por favor, cualquier duda, háganmela saber. Los términos, las correlaciones, las posiciones no son tan fáciles de aprender en el inicio. Entonces es importante que me hagan saber cualquier duda. Nos vemos en la siguiente presentación.